Hola, soy Roy Campos, es lunes 9 de mayo de 2022 y a inicio mandando un abrazo a todas las mamás de este país y de los otros países, a todas las que tengan la dicha de ser mamás y a mi mamá que ya está en Culiacán. Como todos los lunes, platicamos de cuáles fueron las principales noticias que hubo en México la semana pasada, ¿no? Prácticamente primera semana de mayo, la que más concentró la atención de los mexicanos fue una que no estaba prevista. El rechazo que tuvo el dictamen de una empresa noruega por el gobierno de la Ciudad de México contrata a una empresa noruega prestigiada, más de 100 años de prestigio, la contrata para que haga el dictamen de la línea 12 del metro. Esta semana se cumplía el aniversario de la tragedia de la línea 12 del metro, donde hubo muertos y heridos, y la Ciudad de México y los constructores ya había el 91%, según sus cifras, ya habían pactado, ya habían solucionado y todavía queda un 9% de víctimas que no se han arreglado con ellos. Pero bueno, la Ciudad de México contrata a esa empresa y en esta semana le presenta la tercera parte de su dictamen y la rechaza. Mientras en la primera parte y la segunda decían el problema fue de diseño y de construcción, la Ciudad de México dijo, eso no me tocó a mí, le tocó a otros gobiernos, así que pues voy bien. Pero toda la apariencia es que en cuanto a este dictamen y esta tercera parte incluye que también hubo problemas de mantenimiento, entonces la Ciudad de México nos dice que tiene deficiencias técnicas el dictamen y que hay conflictos de intereses, que son opositores, y entonces que lo rechaza. Pero la idea que queda es que lo rechaza porque no me gusta, porque hay un golpe político. Si dices que hubo muertos y los muertos, algo tuvo que ver el mantenimiento, que en todo caso estaría ligado a los gobiernos de Miguel Mancera, el anterior, y ahora de Claudia Sheinbaum, no es que ellos sean culpables, usando unas palabras de López Obrador, no es lo mismo ser responsable que ser culpable, ¿no? Pero bueno, salieron a decir, no nos gusta y vamos a demandar y no les vamos a pagar y vamos a rescindir el contrato, pero justo lo hacen cuando les entrega el tercer dictamen, que por cierto no es público. O sea, a pesar de ser pagado con recursos públicos, tendría en algún momento, y todos lo tendríamos que conocer, y nos daríamos cuenta de por qué se enojaron. Pero bueno, esa fue la noticia 1. La noticia 2 es algo que no debería haber noticia. La primera, no la esperábamos. La segunda no debería haber sido noticia porque ya venía de otra noticia. A ver, en la semana anterior reportamos que una de las notas fue que en un incidente, un guardia nacional, no la Guardia Nacional, un guardia nacional había disparado a una camioneta y había asesinado a un muchacho, a un estudiante de ahí en Guanajuato, y herido a una muchachita. Lo detuvieron, o sea, la Guardia Nacional entregó a su... Y hasta ahí iba todo bien. Pero esta semana inicia con que no, nos equivocamos, él no fue, lo dejamos libre, sí disparó, pero no fue su arma la que lo mató. Aquí está el que lo mató. Entonces ya la versión de que él solito era el único que había disparado ya no es tan creíble. Y entonces los papás, sus compañeros de estudio, es, el, el sepelio, el velorio, todo alrededor del muchachito, del joven, ¿no? ¿Por qué no decirlo del niño? Entonces, es una lástima y fue noticia. Otro, otra noticia trágica. Otro periodista asesinado ahora en Sinaloa, en Culiacán, en mi tierra. Apareció asesinado, están las investigaciones y entre las líneas de investigación es su actividad periodística. Periodista que escribió en El Debate, gran periódico sinaloense. Llevamos la cuenta, teníamos ya como un mes en donde no teníamos este tipo de noticias, aunque hubiera agresiones. Los primeros meses, enero y febrero, estuvieron muy cargados de estas noticias, pero bueno, apareció. Ahora, inicios de mayo, otro periodista asesinado, que coincide, por cierto, con el informe internacional de que México es el peor país para ejercer el periodismo. Cuarta noticia, el acuerdo. A ver, esta podría haber sido la número 1. No sé, yo creo que debería haber sido la número 1 por la importancia y por la labor de Estado, ¿no? Por un acto de gobierno correcto, donde el presidente de la República se reúne con cúpulas empresariales y con empresarios importantes
que concentran mucho del comercio, de la producción, el transporte y la venta de productos básicos, de 24 productos básicos, que según los cálculos conformarían el 26% del componente de la inflación, para tratar de contener la inflación. Una inflación que se ha disparado, pero que lleva desde noviembre arriba del 7%, y si vemos el componente de alimentos y bebidas, arriba del 12%. Es decir, sí estaba galopante, el presidente se preocupó y toma decisiones y firma ese acuerdo. ¿Qué otras noticias hubo? Primero, la Ciudad de México fue noticia, no solo por el aniversario de la línea 12 y el dictamen rechazado de la línea 12, pero en la Ciudad de México en esta semana vivimos bloqueos carreteros, la de Cuernavaca, la de Toluca, la de Puebla, por pueblos quejándose de algún delincuente, de algún desaparecido, y bloqueaban las entradas a la Ciudad de México, entradas y salidas. Pero tuvimos eso, tuvimos contingencia ambiental con doble no circula en una crisis de ambiente, y tuvimos una lluvia, intensa lluvia con granizada. O sea, esta semana la Ciudad de México sí fue de alguna manera atención, y no porque no, en otras ciudades no pase algo, sino se concentra atención en forma natural en la capital del país. Hubo una gira del presidente por Centroamérica y el Caribe, muy interesante, pero que captó poca atención del ciudadano. Fue en fin de semana, y además el ciudadano no está en eso y en los discursos que dice allá, y que sí duplica los apoyos en El Salvador, y que su gira, la más interesante, que era la de Cuba, ¿no? Fue a Guatemala, fue a El Salvador, fue a Belice, fue a Honduras y fue a Cuba, ¿no? Entonces, pues esta gira del presidente. La semana había iniciado con movimientos feministas en muchos lugares del país. En algunos casos, como Irapuato, por ejemplo, vimos actos de represión policíaca. Bueno, Irapuato, escandaloso, porque mujeres policías cacheteando, golpeando, amenazando a las manifestantes. Menores de edad también había ahí, ¿no? En otros lugares como Mexicali también hubo, pero ahí la autoridad actuó mejor, porque detuvo e inmediatamente soltó, nunca detuvo a nadie, no hubo violencia contra ellas, sino las detuvo como testigos, pero esa misma noche, bueno, ¿cuáles testigos? O sea, no, las dejó salir. Y en algunas otras ciudades, y todo por las secuelas que traíamos y que no han acabado de la evidencia de violencia, la evidencia de desaparición, la evidencia de asesinatos de mujeres en México. Otra noticia, un decreto, el presidente anuncia un decreto para mandar vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que se inauguró el 21 de marzo, ya pasó mes y medio, y sigue con actividades muy raquíticas. La semana pasada el presidente dijo, pues, a ver, líneas aéreas, vuelen para allá, hay espacio, no lo dejen solo, hay críticas, está muy bonito el aeropuerto y hay críticas de que está solo, pásense para allá. Y de repente, pues ninguna aerolínea contestó, y de repente a media semana dice, pues va a ir un decreto. Aquí hay una doble visión. Por un lado, sí está saturado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sí está saturado. No aguanta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las operaciones que tiene. Por eso se planeó hacer otro. Y entonces el presidente dice por decreto, ¿qué queda? Que, no se quieren ir por la buena, pues se van a ir por la mala por decreto. ¿Quieren volar? Tienen que volar para allá. Cuando estamos en ese tema, aparece un incidente el sábado, ¿no? Donde hay una grabación, un video que circula en redes de un incidente grave. ¿Por qué grave? No pasó nada malo, pero por eso no digo accidente, sino incidente, de un avión que iba a aterrizar, le dan la orden de aterrizar, pero todavía hay un avión en la pista, lo alcanza a ver y se vuelve a levantar. Si el piloto no se pone abusado, estuviera sido una tragedia, una tragedia. No es la primera vez que pasa, a mí me tocó hace unas semanas que se levantara el avión, nunca nos dijeron por qué, nos dijeron porque era corrientes de aire, pero bueno, pues para saber, el caso es que se suma entonces la decisión de poner un decreto para reducir drásticamente el número de vuelos a el incidente que vivimos el sábado. Y por último, una noticia, no, lo de la guerra de Ucrania ya, ¿verdad? O sea, ahí está la noticia, pero ya no hay mucha atención sobre esa guerra porque parece que entró en un estado plano, y no hay subidas y bajadas de la tensión. Entonces, el efecto de esta guerra es que nos pega, sobre todo en la parte económica. Pero otra noticia es que
Se filtró el documento que se iba a discutir, donde una de las posturas en Estados Unidos, en la Corte de Estados Unidos, era echar para atrás la libertad de aborto, la libertad de la mujer de decisión de su cuerpo, que tiene más de 50 años en Estados Unidos esta ley, y aprovechando que Donald Trump puso durante su gestión a 3 jueces que son claramente antiabortistas, estaban tratando de hacer una nueva votación y echar para atrás esta posición y volver a la prohibición total y castigo al aborto. Hubo movimientos en Estados Unidos. De hecho, ayer llegué de Washington de dar un curso por allá en la Universidad de George Washington University, y el domingo, antes de irme al aeropuerto, por Avenida Pensilvania, me tocó ver una manifestación de que están pasando cosas. Sí hay movimientos que están contra esta posibilidad, porque no ha llegado a la votación, pero se filtró el documento. La Corte claramente como reaccionó diciendo, vamos a investigar cómo se filtró. ¿No? No dijeron nada del tema, sino nomás el delito es alguien ahí lo filtró. No tenemos por qué decir que no es delito, pero ante la opinión no es la filtración lo que preocupa, sino lo que preocupa es el contenido del documento. Gracias, soy Roy Campos. Esta semana tal vez la liguilla del fútbol mexicano que inicia. Vamos a ver qué tan interesante es. Estas fueron las noticias en la primera semana de mayo de 2022.